Bueno, ok. Entonces, la semana pasada habíamos terminado de realizar el taller número 1, que son de rentas de trabajo, y habíamos visto los demás conceptos de retención en la fuente diferentes a rentas de trabajo, ¿cierto? Entonces, para poder practicar ese tipo de retenciones, vamos a desarrollar el taller. Pero a diferencia de la clase anterior, vamos a hacerlo también haciendo un anexo las, para poder, un anexo que nos va a servir para poder diligenciar el formulario de retención en la fuente, ¿cierto? Entonces, lógicamente, eso lo vamos a tener en cuenta para de aquí en adelante. Entonces, denme un segundo. Entonces, hoy estamos a 6 de mayo. Este es un archivo para que se los pueda entregar que les sirva eh, de soporte a todos ustedes. Esto y vamos a buscar también, voy a buscar para que conozcamos el formulario 350, aquí lo tengo. Entonces, antes de iniciar, vamos a mirar cómo está conformado este formulario 350. Entonces, el formulario que está prescrito para presentar la declaración de retención en la fuente es este formulario. Es el formulario que corresponde a la vigencia 2020, ¿cierto? Todos los años la Administración Tributaria prescribe los formularios en los cuales se deberán cumplir la obligación de declarar. Entonces, este formulario 350 es el que ha prescrito la Administración Tributaria para presentar la declaración de retención en la fuente, y ustedes bien saben que este formulario, esta declaración se presenta de manera mensual. Entonces, la primera parte que tiene que tener toda declaración, lógicamente viene el año y el periodo a que corresponda, y la primera parte son los datos del agente retenedor, ¿cierto? Esta es la información del agente retenedor. Después viene la segunda parte, que es las bases grabables y las retenciones efectuadas. Entonces, esta primera parte, que va del renglón 27 hasta el renglón 66, esta primera parte corresponde a las retenciones en la fuente efectuadas por concepto del impuesto de renta. Todas estas. En esta columna vamos a tener las retenciones, las bases sometidas a retención en la fuente, y en esta columna vamos a tener las retenciones en la fuente que se han efectuado. Acuérdense, todas las declaraciones tributarias con destino a la DIAN, todos los valores que nosotros vamos a declarar son en valores aproximados al múltiplo de 1000 más cercano, ¿cierto? La segunda parte son las retenciones por concepto, son las autorretenciones, ¿cierto? Son las autorretenciones. O sea, esta parte la van a utilizar las personas que han solicitado a la administración tributaria que le dé la potestad de ser autorretenedores. Eso ya lo miramos en una de las primeras clases, cuáles eran los requisitos, ¿cierto? Esta parte. Pero aquí hay algo especial. La autorretención especial de renta, que hacia el final de la clase vamos a hablar sobre esa autorretención especial de renta, que lo hacen todos los contribuyentes, personas jurídicas contribuyentes del impuesto de renta, van a utilizar este renglón, ¿cierto? O sea, el renglón 44, que son las ventas, y el renglón 67, que son las autorretenciones al final de la clase. Entonces vamos a hablar de la autorretención especial de renta. Acá está más abajo las retenciones de IVA, que todavía no hemos tocado ese tema de retenciones de IVA, ¿cierto? Es otro de los impuestos que administra la nación, ¿sí? Las retenciones de timbre nacional, que eso lo utilizan muy pocos empresas, no todo el mundo hace retenciones de timbre nacional por documentos, y la parte de las firmas,
¿cierto? Entonces, la parte de la firma, representante legal, contador o revisor fiscal cuando se esté obligado a ese. Entonces, este es el formulario que se va a presentar de manera mensual para presentar la declaración de retención en la fuente. Ahora sí, entonces, pues lógicamente aquí en nuestro anexo, aquí vamos a nosotros a llevar digamos, las cuentas para poder desarrollar la declaración, para poder tener los valores. Entonces vamos a ponerlo en cero, ¿cierto? Para poder desarrollar nuestro taller. Ok, listo. Vamos a borrar toda esta información que tenemos aquí, ¿cierto? Vamos a darle esto aquí limpio, que esto me imagino que ahorita lo vamos a necesitar. Listo. Ok, entonces iniciamos. Entonces nuestro taller, dentro de 8 días, va a quedar para que ustedes desarrollen el taller número 3. Por favor, el monitor me solicita el correo del taller y de la misma manera como se han desarrollado los dos talleres anteriores, se hace, lo deben elaborar ustedes en grupos de 3 y lo van a enviar al correo electrónico hasta las 3 de la tarde dentro de 8 días. Y a diferencia de la clase, hoy yo voy a hacer el taller de 2, pero dentro de 8 días vamos a tomar asistencia y vamos a sacar a personas a que vayan desarrollando el taller, ¿cierto? Entonces, este es el taller número 2, entonces vamos a mirar las consideraciones que se tienen hacia el final, ¿sí? Donde tengamos, digamos, los pormenores que hay que tener en cuenta. Entonces, dice, todos presentan, no, este es, nuestra empresa es una sociedad limitada, responsable de IVA y tiene la calidad de gran contribuyente. O sea, al ser persona jurídica, es agente de retención de renta. Responsable de IVA significa que las ventas están sometidas, las ventas grabadas, pues hay que cobrar IVA. Y tiene la calidad de gran contribuyente, significa que cuando tengamos una operación con un responsable de IVA, pues tendremos que hacer retención de IVA, pero lógicamente para este caso, para nuestro caso, solamente hoy vamos a hacer retención por renta, que es lo que hemos visto, ¿cierto? Ahí se dice que cuando no se tenga la información necesaria para definir la retención de manera autónoma, se deban suponer algunas cosas. ¿Qué significa eso? Que a veces uno de nuestras empresas tenemos que investigar de qué se trata, a qué se debe la transacción para poder aplicar y definir la retención que se va a aplicar. ¿Listo? Entonces, comenzamos con nuestro primer punto que dice, compramos mercancía a Aguas del Huila S.A., que es una empresa industrial y comercial del Estado, por valor de 2.500.000 masiva. Vamos a copiarla más bien y vamos a borrar todo, porque como no vamos a hacer sino retenciones de renta, entonces, pues lógicamente aquí nos va a cambiar. ¿Listo? Entonces vamos aquí. Vamos a borrar absolutamente todo. Listo, entonces ahora sí. Febrero 3 compramos listo. Entonces, vamos a tener una mercancía que nos está vendiendo Agua del Huila y esa mercancía tiene un valor de 2.500.000 pesos. 2.500.000 pesos. Listo. Dice que es masiva, o sea que aquí tiene un IVA del 19%. O
a los 2.500.000 por el 19%. O sea que el IVA que nos cobra Aguas del Huila es de 4.475.000. Total factura, entonces, los 2.500.000 más los 475.000. Son 2.975.000. Ese es el valor de la factura. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos retención en la fuente o no le hacemos retención en la fuente? ¿Cierto? Entonces, tiene que repasar a quienes no se les efectúa retención en la fuente. Entonces, no se le efectúa retención en la fuente a los no contribuyentes del impuesto de renta. Es una de las condiciones. Y los no contribuyentes del impuesto de renta los encontramos en los artículos 22 y 23 del Estatuto Tributario. El artículo 22 nos habla de que están todas las entidades del Estado como no contribuyentes, excepto las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. O sea, que todas las entidades del Estado son no contribuyentes, pero que las únicas que son contribuyentes son las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. En este caso, esta empresa, Aguas del Huila, es una empresa industrial y comercial del Estado que a pesar de ser del Estado, pues lógicamente es un contribuyente del impuesto de renta, y si es contribuyente del impuesto de renta, pues entonces lógicamente tendremos que hacerle retención. Entonces vamos a hacer una retención por compras del 2.5%. Compras por 2.5%. Entonces, a esta mercancía le aplicamos el 2.5% y nos dará una cuenta por pagar. A los 2.975.000 le resto los 62.500, nos dará una cuenta por pagar de 2.912.500. Y recuerden, solamente estamos haciendo retenciones por renta porque hasta ahora eso es lo que hemos visto. Listo, entonces vamos a llevar a nuestra hoja anexa la información. Me conecté y el internet se cayó en el momento en que usted iba a llamar a lista. No, Juan, no, yo no he llamado a lista. Al final de la clase voy a llamar a lista. Listo, al final de la clase. Listo, entonces nos vamos para la hoja anexa. Vamos a quitar esto por aquí. El anexo. Y entonces vamos a decir que hemos hecho una retención por compras. Aquí está, es el renglón 36. ¿De dónde yo saco esto? Pues si nosotros miramos aquí nuestro formulario, mira, aquí está compra, ¿cierto? La base va en el renglón 36 y la retención va en el renglón 61. Entonces, taller, entonces vamos aquí en el 36. La base sometida a retención fue el valor de la compra sin el IVA, ¿cierto? Y la retención que efectuamos en esta operación es de 62.500. Listo. Ese es el punto número 1. El punto número 2, febrero 8. Punto número 2. Entonces dice lo siguiente. Compramos papelería y útiles de oficina por valor de 1.980.000 a Dilberto Prada, quien es un no responsable de IVA y es un no declarante. O sea, no responsable de IVA significa que no cobra IVA y no declarante significa que no presenta declaración. Entonces, compramos mercancía. Denme un segundo.
¿Listo? Entonces, el valor de la mercancía es de 1.980.000, ¿cierto? No cobra IVA porque es un no responsable de IVA. Y le vamos a hacer una retención por compras del 3.5%. ¿Por qué es del 3.5%? Porque es un no declarante de IVA, no declarante de renta. Perdón. El ejercicio no lo dice. Pero si ustedes quieren saber cómo hace uno para saber si la persona natural es declarante o no, pues ustedes se van al RUT. A todo el mundo hay que pedirle RUT cuando se tiene una transacción y mucho más a las personas naturales. Entonces, en el RUT ustedes tienen que pedir un RUT. Este es mi RUT. Les voy a mostrar para que ustedes miren dónde aparece, dónde pueden ustedes encontrar. Lo primero que tienen que hacer es cuando en la empresa ustedes estén trabajando, tienen que asistir con pedir un RUT que haya sido emitido en el 2020. ¿Sí? Entonces, no es que esté actualizado, porque la obligación nuestra es mantener actualizado, pero lógicamente el RUT, mire, dice fecha de generación el 2 de febrero del 2020. Ustedes tienen que pedir que sea del 2020 para garantizar que es el último RUT o por lo menos el más actualizado que tenemos. Y en esta parte, donde dice responsabilidades y calidades, entonces significa de que allí ustedes van a buscar qué responsabilidades tiene el contribuyente. Y si tiene esta responsabilidad, que es la 05, que dice impuesto de renta y complementario régimen ordinario, 05 la persona natural, eso significa de que la persona natural debe presentar declaración de renta. O sea, yo soy un declarante del impuesto de renta, ¿cierto? Entonces, si es declarante, se le aplican las compras del 2.5, pero en este caso, en nuestro ejercicio dice que es un no declarante, por eso le aplicamos la retención del 3.5, ¿cierto? ¿Por qué acá arriba aplicamos la retención del 2.5? Porque es aguas del Huila y las personas jurídicas todas son declarantes, a excepción de unas muy poquitas, ¿cierto? Entonces, como es declarante, entonces hacemos la retención del 2.5%. En este caso, Dilberto Prada es un no declarante, aplicamos retención del 3.5. Entonces, esto por punto 35. Y nos da una cuenta por pagar. A 1.980 le restamos los 69.300 y nos da una cuenta por pagar de 1.910.700. Seguimos. Entonces vamos a llevar a nuestro anexo la información. Entonces aquí va la base, o sea, el monto sometido a retención, que son 1.980.000. Y aquí va la retención en la fuente practicada, que son de 69.300 pesos. Vamos a darle formato aquí a esto para que todo nos salga igual. Listo. Seguimos. Este era el segundo punto, que era compramos papelería. Listo. Tercer punto. Dice, nos facturan servicio de mantenimiento. Entonces vamos a poner aquí el valor de la siguiente manera. Entonces, repuestos y mano de obra. El servicio se presta en la ciudad de Neiva. Entonces, en este caso estamos frente a una transacción en las cuales en una misma factura
convergen dos conceptos de retención, ¿cierto? Entonces, está los repuestos, que es una compra, por decirlo así, y la mano de obra, que es un servicio. Si un CRT, que bueno, no interesa, Xiomara, no interesa, de todas maneras no hemos visto eso. Vamos a ver solamente hoy retención por renta, y próximo taller sí lo vamos a hacer con todas las retenciones, ¿cierto? Entonces, aquí hay una factura donde convergen dos conceptos. Un concepto que es repuesto, que es una compra, y el servicio de mano de obra, pues como su nombre lo indica, es un servicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se procede respecto a la retención en la fuente cuando convergen más de un concepto en la misma factura? Entonces, hay un concepto de la DIAN donde dice lo siguiente. Si usted tiene claro, o en el documento está claro, el concepto de la retención, usted aplique, ¿sí? Aplique el concepto cuando el concepto está claro, ¿cierto? Y también dice, si usted no tiene el concepto claro de qué retención debe aplicar, entonces usted aplique el porcentaje de mayor retención que tenga la factura, ¿sí? Entonces aquí tendríamos dos conceptos de retención, que es compras, que sería del 2.5, y servicios a personas jurídicas declarantes, que sería del 4%. ¿Sí? Entonces, unos dirán, ahí están los dos conceptos claros, ¿cierto? O algo otros dirán, no, hay un solo concepto y está claro. O algo otro pueden decir, aquí no está claro el concepto, entonces vamos a aplicar el concepto de mayor porcentaje, que sería servicios del 4%, a toda la factura. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es si en la empresa tenemos claridad de qué concepto estamos viéndonos involucrados. Entonces, en este caso, vamos a proceder porque el concepto está claro. Y siempre, ¿cómo nosotros nos damos cuenta? Cuando nosotros vamos a comprar algo, usted en la empresa dice, hágame una orden de compra. O si nosotros vamos a contratar un servicio, entonces en la empresa hacemos una orden de prestación de servicio. En este caso, como se trata del mantenimiento de un vehículo, entonces aquí estamos claramente, tenemos un concepto claro que es servicio de mantenimiento, ¿sí? Entonces, muy seguramente cuando mandamos a hacer ese mantenimiento, la empresa debió tener una orden o emitir una orden de prestación de servicios, ¿sí? Porque lógicamente cuando uno pacta unas condiciones, esas condiciones tienen que estar de una vez ahí en la prestación en la orden de prestación de compra o prestación de servicios. Nosotros nos mandamos a hacer y después miramos cuánto vale. No, en las empresas uno tiene que cotizar, tiene que mirar las condiciones, y después de que ya tenemos todo claro, entonces decimos, listo, vamos a mandar a hacer esto. Entonces, en este caso, en la empresa ha debido salir una orden de prestación de servicios. Dice, sí, pero ahí no están suministrando repuestos, ¿sí? Claro, es una orden de prestación de servicios donde ellos colocan todo los repuestos, todo lo que necesiten, y eso se llama un servicio de mantenimiento. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nosotros compramos mercancía. Y vamos a decir que la mercancía se compró en una empresa de Bogotá. Y la empresa de Bogotá nos pone aquí en Neiva la mercancía, ¿cierto? Ya porque tiene transporte propio o porque contrata un transporte para trasladar la mercancía de Bogotá al carro. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo es una compra de mercancía que involucra la compra de mercancía, un traslado, un flete hasta acá, hasta Neiva, y eso está incluido dentro de nuestro concepto, que es compra, ¿sí? Y llegará la factura. La factura dirá, la mercancía vale tanto, el flete vale tanto, y nos cobraron un seguro
por el traslado de la mercancía de tanto. Y todo eso hace parte del valor de la mercancía. Pero nosotros tenemos allá un solo concepto que es compra, ¿cierto? Un solo concepto que es compra. Entonces, no, yo no lo voy a sacar a la factura de mercancía. Entonces, una retención para la mercancía, otra retención para el flete y otra retención para el seguro, no, porque eso es un solo concepto y el concepto está claro que es compra, ¿cierto? En este caso, en nuestro caso, hay que tener en cuenta es que aquí hay un solo concepto y el concepto es mantenimiento del vehículo, o sea, es un servicio. Esto lo digo para que tengamos presente para casos futuros, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso que nosotros estamos mirando, que es Cadesca S.A., aquí dice que Cadesca tiene la calidad de autorretenedor, significa de que a un autorretenedor no le podemos hacer la retención, porque ellos mismos se la practican. Si entonces uno dice, bueno, profesor, entonces ¿para qué no he hecho toda esa carreta? Para en una próxima oportunidad, si sale este mismo tipo o en su vida profesional, sale este tipo de situaciones, entonces ustedes tienen que tener claro que se debe aplicar el concepto que está en la actividad presente. En este caso es servicio y servicios es el del 4%. Entonces, en este caso, Cadesca tiene la calidad de De autorretenedor, autorretenedor. entonces no le vamos a efectuar retención. Pero si no fuera autorretenedor, pues tendríamos que efectuar una retención por servicio del 4%, pero eso lo acabé de explicar. Entonces, vamos a decir que aquí el mantenimiento, o digamos que los repuestos costaron, el costo de los repuestos fueron de 1.850.000 y que la mano de obra, el costo fue de 450.000. O sea que el total de mantenimiento tuvo un costo de esto más esto. O sea, son 2.320.000, 2.300.000, perdón, fue el costo del mantenimiento. Y como es un autorretenedor, entonces no vamos a efectuar retención por renta. O sea que la cuenta por pagar, en este caso son los dos mismos 2.300.000 pesos. Listo, entonces este es el desarrollo del punto de febrero 12. Profe, Vamos con el siguiente punto. Compramos oficina. Compramos oficina. Entonces, este punto ya es de cuidado. ¿Sí? Entonces, Camilo Mazorra está levantando la mano. Sí, me están diciendo que si tiene IVA, claro. Sí, qué pena, se me olvidó el IVA. Entonces, aquí vamos a insertar el IVA. Si esto es un producto grabado, un servicio grabado, ¿cierto? Tanto la mano de obra como los repuestos están grabados con IVA. Entonces, IVA del 19%. Entonces, los 2.300.000 por el 19% son 437.000. O sea que el total de factura es de los 2.300.000 más los 437.000, son 2.737.000. No efectuamos retención por los motivos que ya se pusieron de que es un autorretenedor. Entonces, no efectuamos retención por concepto de renta. Listo, seguimos. Febrero, como no tenemos ningún tipo de retención, entonces pues lógicamente no llevamos nada a nuestro anexo porque no vamos a presentar ninguna información frente a este punto. Profesor, una pregunta. Compramos oficina por valor de 42.200.000 pesos a Octavio Telles, quien es un no responsable de IVA y es declarante. Entonces hay que tener aquí varias condiciones, varias concepciones, ¿cierto? Nosotros en este punto no tenemos toda la información necesaria para poder saber
para poder saber qué retención debemos efectuar, ¿cierto? ¿Qué retención debemos efectuar? En este caso, ¿por qué? Porque si bien es cierto, compramos oficina, tenemos que saber qué actividad desarrolla el señor Octavio Telles, ¿cierto? ¿Qué actividad desarrolla? Puede ser, primer caso, que él tenía una oficina, ¿cierto? Y por X o Y motivo está vendiendo la oficina de que él tenía. ¿Por qué? Porque compró otra oficina o porque cambió de actividad, ya no necesita la oficina. Entonces, esta oficina era un activo fijo del señor Octavio, ¿sí? Si estamos en presencia de esto, ¿sí? Si estamos en presencia de un activo fijo, entonces significa que tendríamos que hacer retención en la fuente por compra de activos fijos, ¿sí? O sea que para él era un activo que lo estaba usando o no lo estaba usando, que al momento lo usó y que estaba para el desarrollo de su actividad. Entonces, lógicamente, si es la compra de un activo fijo, entonces haríamos la retención por compra de activos fijos, que sería del 1%. Segunda posibilidad, ¿cierto? Y es que esta oficina no fuera un activo del señor, ¿cierto? Un activo del señor. Entonces, si este señor, esto no es un activo, o sea, ¿qué otra cosa puede ser? Puede ser un inventario. O sea, este señor se puede dedicar a la finca raíz, a la actividad de finca raíz, o sea, a comprar y vender, ¿cierto? Entonces, si se trata de eso, de que el señor, esto es un inventario, esta oficina, porque compra, su actividad comercial es comprar y vender inmuebles, entonces aquí estaríamos enfrente de la compra de un inmueble diferente a vivienda. ¿Por qué? Porque es una oficina, ¿sí? Entonces, esos son los dos escenarios, ¿sí? El primer escenario, si es un activo fijo, y el segundo escenario, que es un inventario, ¿sí? Entonces, por eso, nosotros no tenemos que solicitar información adicional al respecto, ¿cierto? Y, lógicamente, esto no lleva IVA porque los inmuebles, la venta de bienes inmuebles, ustedes cuando vieron bases gravables, se dieron cuenta que los bienes inmuebles no están gravados con IVA. O sea, que el señor es un rol responsable de IVA. ¿Por qué no responsable? Porque de pronto la actividad que desarrolla pues no está grabada con el impuesto de IVA. Entonces, en este caso, los inmuebles no están sujetos o no están grabados con el IVA, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a suponer, entonces, aquí vamos a decir, vamos a suponer que la oficina era un activo fijo de don Octavio, ¿sí? Entonces, si nosotros suponemos que la oficina era un activo fijo de don Octavio, entonces estamos frente a la retención del 1%. Entonces, aquí en este punto intervienen o confluyen, en este caso confluye un agente. Si era inventario, entonces pregunta Camilo Mazorra, si era inventario, ¿qué retención se le aplica? Pues acuérdense, cuando nosotros miramos la clase pasada, entonces inmuebles que no tienen uso residencial, como en este caso, que es un uso comercial, están sometidos a una retención del 2.5%, ¿cierto? Y si es un mueble residencial, las primeras 20.000 VT del inmueble están sometidas a la retención del 1% y por encima de esas 20.000 VT se somete al 2.5%, ¿cierto? En este caso vamos a suponer que un activo fijo entonces está sometido a la retención del 1%, ¿sí? Para eso, esa pregunta para responderle a Camilo Mazor. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a suponer que es un activo fijo.
Entonces aquí confluyen dos agentes de retención. Nosotros que somos agentes de retención y el notario cuando nosotros vayamos a elevar la escritura pública. ¿Sí? Entonces la norma dice, cuando se trate de retenciones del 1% a personas naturales, ¿sí? Para compras a personas naturales del 1%, quien debe hacer la retención es el notario. ¿Sí? El notario. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros lo hacemos? Pues sencillamente nosotros lo hacemos y le tenemos que informar y certificar al notario que nosotros la hicimos, porque nosotros somos agentes de retención. Pero quien debe realmente proceder en este caso, hacer la retención en la fuente, es el notario, por tratarse de una retención del 1%. Si hubiera sido la otra situación que poníamos y que esto no fuera un activo, sino que fuera un inventario, entonces estaríamos sometidos a la retención del 2.5 por ser un inmueble comercial diferente de uso de vivienda. Y entonces, en ese caso, si nosotros estábamos obligados a hacer la retención del 2.5, ahí sí era nuestra obligación y el notario pues tendría que abstenerse y nosotros tendríamos que certificarle la retención. Pero entonces, como suponemos que es un activo fijo, entonces vamos a poner aquí la retención en la fuente la debe hacer el notario. ¿Cierto? La retención en la fuente la debe hacer el notario. Para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Y entonces, ¿cómo quedarían nuestras cuentas? Entonces, compra la oficina, que cuesta 42.200.000 pesos y nos genera una cuenta por pagar del mismo valor porque la retención la va a efectuar es el notario. ¿Está claro? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna inquietud? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Bueno, ok. Seguimos. Siguiente punto. Vengamos a ver esto si está grabado. Vamos a grabar este. A ver si ya lo grabamos. Así. Ok, seguimos con nuestro taller. Listo, febrero 20. Está por ahí una pregunta en el chat, ya ahorita mismo lo atiendo. Entonces, febrero 20. Febrero 20. Febrero 20. Dice, vamos a mirar el chat. Camilo Mazorra, si era el inventario, ¿qué retención se aplica? Ah, no, eso ya lo preguntó Camilo Mazorra, ¿no? Entonces, el valor de la retención la paga el notario y el resto del dueño del inmueble no. No, en este caso, aquí dice, si era inventario, ¿qué retención se aplica? Y entonces el valor de la retención se le paga al notario y el resto al dueño del inmueble no. Ojo. Cuando nosotros efectuamos la retención, le descontamos la retención al que le estamos comprando. O sea, en este caso, si nosotros hubiéramos efectuado la retención, pues no le pagamos los 242.200, sino que le pagamos 41 y algo, lo que dé. ¿Cierto? ¿Y qué hacemos con esa retención? Pues la tenemos que declarar y después pasársela a la DIAN. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer frente al notario cuando nosotros efectuamos la retención? Pues simplemente informar y entregar el certificado de que nosotros ya aplicamos retención en la fuente. ¿Para qué nosotros le entregamos este certificado? Se lo entregamos para que él no haga otra vez retención en la fuente, porque si no, entonces el señor Octavio Telles estaría enfrente de una doble imposición, la retención en la fuente que le hicimos nosotros y la retención en la fuente que estaría haciendo el notario. Por eso, en este caso debe quedar claro, cuando siempre se trate de retenciones al 1%, quien tiene la obligación de hacerlo es el notario, como es este caso. Pero cuando la retención es diferente, en este caso, por ejemplo, que esto hubiera sido un inventario, ¿sí? Un inventario, entonces nosotros, por ser un inmueble comercial,
Tendríamos que hacerle el 2.5. ¿Qué hacemos con ese 2.5? Se lo pagamos a la DIAN, pero le informamos al notario que nosotros ya hicimos la retención para que él no vaya a hacer la retención. ¿Listo? Ese es el tratamiento que se le debe dar. Febrero 20. Se radica factura por alquiler de motocicleta a persona natural no responsable de IVA. Entonces, estamos aquí frente al concepto de arrendamientos de un bien mueble, porque esta motocicleta, pues lógicamente es un bien mueble. Entonces, vamos a ver, pongámosle arrendamiento de motocicleta o alquiler, así como lo llamamos allí, alquiler de motocicleta. Entonces, el alquiler de la motocicleta son 200.000 pesos. Retención por arrendamientos del 4%, porque es arrendamientos de bienes muebles. Acuerden, de bienes muebles es el 4%, del bien inmueble es el 3.5%. En este caso, es de un bien mueble, 4%. El señor es no responsable de IVA, o sea que no cobra IVA, y el del ser de no declarante no afecta para nada la retención. Entonces, hacemos esa retención por arrendamientos del 4%, nos genera una cuenta por pagar de esto menos esto, 192.000. Entonces, como se tuvo retención, entonces vamos a nuestro arrendamiento del renglón 33. Renglón 33, la base sometida a retención fueron 200.000 pesos y la retención efectuada fueron de 8.000 pesos. Renglón 33 y renglón 58, y si nosotros queremos verificar ese renglón, pues lógicamente aquí está, miren, arrendamiento del renglón 33 y la retención efectuada del renglón 58. Listo, y de esta manera pues queda ese punto. Listo, seguimos. Compramos mercancía. Entonces, compramos mercancía. Ok. Compramos mercancía por valor de 7.800.000 más fletes de 300.000 pesos más IVA a Corbeta, quien tiene la calidad de gran contribuyente. ¿Cierto? Entonces, aquí estamos lo mismo que cuando miramos el mantenimiento del carro. Aquí tenemos dos conceptos en una misma factura, que es el valor de la mercancía y el flete que nos cobra. ¿Sí? Entonces, esto es claro. Aquí no hay dos conceptos, hay un solo concepto que es compra de mercancía. Entonces, el valor de la mercancía es de 7.800.000. El flete que nos están cobrando es 300.000 pesos. Ustedes cuando miraron bases gravables, se dieron cuenta que todo lo que incurra para poner en punto de venta, pues es un mayor valor. Entonces, este flete pasa a ser un mayor valor de la base para el cálculo del IVA. O sea que realmente la mercancía para nosotros el costo es este, y le vamos a aplicar un IVA del 19% sobre los 8.100 P, por 8.100.000. Sí, o sea que este flete, por tratarse de algo incorporado a la venta, entonces pasa a ser grabado, porque esto es un solo concepto. Esto se toma como un mayor valor para la base para liquidar impuestos, y nos da un total de factura, ¿cierto?, de el valor de la mercancía más el IVA. Y digamos que esta es la factura que nos presenta nuestro proveedor, que es Corbeta, ¿cierto? Nuestro proveedor, que es Corbeta. Y dice que es un gran contribuyente, ¿sí? Entonces le vamos a aplicar una retención por compras del 2.5%, porque es una persona jurídica que es declarante del impuesto de renta. Entonces,
el 2.5 se lo aplico al valor de la mercancía, o sea, a los 8 millones 100 por el 2.5 me da 202.500. Y la cuenta por pagar, a los 9.639.000 le resto los 202.500 para una cuenta por pagar de 9.436.500. Vamos a nuestro anexo. Por compras, una base sometida, entonces estos 8.100.000 y la retención practicada es esta de 202.000. ¿Pregunta hasta ahí, muchachos? Listo, si no hay preguntas, entonces seguimos. Febrero 22, entonces vamos ahora a febrero 25. Febrero 25. Dice, compramos mercancía por valor de 8 millones de pesos masiva a persona jurídica perteneciente al régimen simple. Entonces, el valor de la mercancía es de 8 millones de pesos. El IVA que nos cobra el régimen simple del 19%. Esto por punto 19 nos da un total de factura de 9.520.000. Entonces aquí hay que tener una concepción especial, y es que este personaje pertenece al régimen simple. Ese régimen simple fue creado con la ley de financiamiento, que reemplazó completamente al monotributo y que fue ratificado por la ley de crecimiento económico. ¿Sí? Es un nuevo sistema donde el régimen simple paga sobre los ingresos, ¿cierto? Una tarifa fija respecto al volumen de ingresos. ¿Sí? Entonces, dentro de las condiciones especiales que tiene el régimen simple es que no se le efectúa retención por concepto de renta. Como no se le efectúa retención por concepto de renta, pues entonces no se le puede hacer la retención. O sea que en este punto nosotros tendremos que pagarle completo, porque aquí el personaje, por ser perteneciente al régimen simple. Entonces, por ser régimen simple, no le efectuamos retención por renta. No hay ningún tipo de retención. Entonces, la cuenta no, ningún tipo no, solamente retención por renta. Porque cuando miremos retención de IVA, entonces en este caso se aplica, pero como no estamos viendo todavía, entonces la cuenta por pagar es igual, 9.520.000. Seguimos. Febrero 28. Se radica factura por arrendamiento de local por valor de 2.500.000 más IVA a persona natural. Entonces, en este caso son arrendamientos de un bien inmueble, en este caso, ¿no? Entonces, la retención que le vamos a aplicar es del 3.5 por ser un arrendamiento de un inmueble. Entonces, retención por arrendamientos del 3.5%. Entonces, pero perdón, falta el IVA. Porque es grabado con IVA. Entonces, el IVA del 19%, cogemos los 2.500.000 por el 19, y el total factura esto más esto.
Total factura 2.975.000 pesos. Ahora sí procedemos a efectuar la retención por arrendamiento de inmuebles del 3.5. Entonces, quedóme los 2.500.000 por punto 035, que es 87.500, y nos da una cuenta por pagar. A los 2.975.000 le resto los 87.500, me da 2.887.500 pesos. Vamos a nuestro anexo por arrendamientos. Entonces, la base, 2.500.000, el monto sometido a retención, y la retención de la fuente por arrendamientos de 87.500 pesos. ¿Preguntas hasta ahí? Ok. Continuamos. Febrero 28. Entonces el punto es el siguiente. Se radica factura de servicios profesionales del contador. Honorarios por 3.200.000 más IVA. No nos proporciona ningún certificado para efectos de retención en la fuente. Presenta pago de seguridad social. Entonces estamos enfrente, como no nos certifica nada de vinculación de trabajadores, entonces estamos enfrente de una renta de trabajo no laboral, ¿cierto? Renta de trabajo no laboral. Entonces vamos a hacer aquí el proceso. Aquí lo tenemos. Renta de trabajo no laboral. Rentas de trabajo. Entonces los honorarios tenemos que son 3.200.000. ¿Cierto? Entonces ponemos aquí 3.200.000. Ahora vamos a calcular la seguridad social que él nos debe presentar. ¿Sí? Entonces, a los 3.200.000 le saco el 40% para calcular el IBC, ingreso base de cotización, 1.280.000. Sobre ese 1.280.000 le aplico el 12.5, que es el porcentaje para salud. Eso nos da 160.000. El 16% para pensión, o sea, eso nos da 204. No da pago a fondo de solidaridad porque su IBC no es mayor a 4 salarios mínimos. Y vamos a decir que paga riesgos profesionales a nivel de riesgo 1, equivale a 6.682. Entonces, esto lo tomamos como no grabado. Entonces, aquí está la salud, 160.000, que fue el mismo valor acá, mírelo. La pensión, 204.000, y el ARL, que fueron 6.682. Eso lo sumamos y nos da los ingresos no grabados, 370.482. Al ingreso de 3.200.000 le resto la seguridad social, que son los ingresos no grabados, 371.482, nos da un ingreso neto de 2.828.518. Dice que no nos proporciona nada. O sea, significa que deducciones por interés de vivienda no nos solicitó, por medicina complementaria tampoco solicitó, por dependientes económicos tampoco solicitó. Ahorro en cuenta AFC no tiene, aportes voluntarios tampoco tiene, ¿sí? Y como en este caso se trata de una renta laboral, en este caso no aplica la retención, ¿sí? No aplica. Entonces, en este caso, la base preliminar es de 2.828.000. Vamos a calcular cuánto es el valor, ¿sí? Límite,
que cogemos el ingreso neto del 40% y no tiene ninguna deducción ni ninguna excepción, o sea que esto es 0. Entonces vamos aquí. Entonces 0, esto no aplica. Base gravable, ¿sí? Ahora, como este señor no está sometido a la retención del 383 porque no entregó certificado, entonces este señor tiene una base, una retención, vamos aquí, vamos a ponerla aquí, retención por honorarios. Ah, no, pues acá ya está, miren. A la base, el concepto general, en este caso van a ser honorarios. Entonces, le aplicamos el 10%. 2.828.000 por el 10 son 282. Entonces, ahora sí vamos a hacer aquí la operación. Entonces, dice, honorarios. Nos cobra unos honorarios por 3.200.000 pesos. Nos cobra un IVA del 19%. 3.200.000 por el 19. Eso nos da una cuenta por pagar. Esto más esto. ¿Cierto? Y una retención por concepto de honorarios. Y la retención por honorarios pues, fue la que calculamos acá, que eran de 282.000. Y nos da una cuenta por pagar de a los 3.808.000 le resto los 282.000. Espere que aquí quedó algo raro. Ah, sí, no, está bien, 288 está bien. ¿Listo? Y este sería el desarrollo de este punto. ¿Listo? ¿Preguntas? Seguimos. Febrero 29. Dice, febrero 29. Se radica cuenta de cobro por los servicios profesionales de revisión fiscal por valor de 3.800.000, quien es no responsable de IVA y presenta certificado donde no ha contratado personal para la prestación del servicio. Presenta pago de seguridad social correspondiente. Entonces, este señor sí nos presenta el certificado, o sea que estamos en presencia de una renta del trabajo laboral. Entonces, lo vamos a hacer acá. Entonces, por aquí hay una pregunta en el chat que dice, Xiomara dice, profe, yo la del revisor no la hice porque no supera los 95 VT. Sí, está bien, pero pues nosotros acá, ella está más adelantada que todos los demás, ¿sí o no? Porque ya dice, claro, como es una renta de trabajo, ¿sí? No laboral, entonces este valor no da para retención, ¿sí? Entonces sí, está muy bien, usted lo puede justificar así. En este caso, pues nosotros vamos a hacerla. Vamos a hacerla para repasar, digamos, todos los conceptos que tiene para afianzar lo que pues, realmente ella tiene razón. No, está muy bien, si amor, así es. ¿Sí? Ahorita se va a dar cuenta, vamos a hacer el cálculo, ¿sí? Como es una renta de trabajo laboral, ¿sí? Está sometida a la tabla de 383 que comienza a partir de 95 VT, entonces, pero aquí ya sabemos que de hecho que la retención va a ser 0, o sea, no va a tener retención, pero entonces lo vamos a realizar. Los 3.800.000, entonces aquí está el cálculo, acá tenemos el cálculo de la seguridad social. El IBS son 1.520.000, o sea, el 40% de los 3.800.000. Sacamos aquí la salud, que es el 12.5, pensión
y riesgos, y eso lógicamente lo consideramos como ingreso no laboral, ¿cierto? Entonces, la seguridad social son 442.000, se lo restamos al ingreso, son 3.358.806. No presenta certificado de vivienda, ni de medicina complementaria, ni dependientes económicos, no tiene en ahorro ABC nada, ¿sí? Sí tiene derecho porque una renta laboral, renta de trabajo laboral, entonces tiene derecho al 25%, nos da una base de 2.500.000, que se convierte en base gravable porque no superamos el límite. Mire, el límite es 1.343.000, las exenciones que pedimos son 839. Entonces, ahí sí cogemos este valor, lo convertimos a VT, o sea, este dividido 35, y nos da 70.75. Ya sabemos que el cuadro es a partir de 95 VT, o sea que la retención es 0, tal como lo decía Xiomara. Sí, entonces vamos a hacerlo acá, ¿cómo nos queda? Entonces decimos que honorarios, el pasado también era responsable de IVA, sí. Honorarios del revisor fiscal por valor de 3.800.000. El IVA del 19%, ¿sí? Esto por punto 19, total factura, entonces sumamos esto más esto, ¿sí? Y no hacemos retención, entonces cuenta por pagar, los mismos 4.522.000. Ahora sí, vamos a pasar estos datos a nuestra tablita, nuestro anexo. Entonces se trata de una renta de trabajo. Entonces la base sometida a retención fueron los 3.800.000 y la retención por rentas de trabajo, entonces es de, como es de 0, entonces como no hay retención, entonces no tenemos que presentar nada acá porque no se hizo retención. Entonces por aquí había una pregunta, sin IVA, venga a ver, ¿quién es no responsable de IVA? Sí, hoy estoy con sueños, ¿sí o no? Entonces vamos a quitar aquí el IVA, listo. Entonces, queda menos de un minuto, muchachos. Entonces, ahí lo corregimos, ¿no? Entonces, aquí no presenta IVA, es un no responsable de IVA. Entonces, en el caso del revisor fiscal, pues entonces no hacemos retención, porque no supera los 95 VT. Listo, entonces continuamos con el siguiente punto. Dice febrero 29. Dice, se radica factura de arrendamiento de local por valor de 1.500.000 pesos, masiva. Entonces ya está muy parecido al otro que tuvimos, arrendamientos de inmuebles por valor. Uy, denme un segundo que se me va a descargar. Listo, entonces se radica factura de arrendamiento de local por valor de 1.500.000 pesos masiva, más de por arrendamientos de casa propia. Entonces, arrendamientos, 1.500.000, el IVA, el 19%. Entonces, esto por el 19, perdón, esto por el 19%, total factura, esto más esto, y le vamos a hacer una retención por arrendamientos del 3.5% por arrendamiento de bienes inmuebles.
Pues el 1.500.000 por el 0.35 y nos queda una cuenta por pagar. Esto por menos, perdón, esto, 1.732.000. Listo. Vamos a llevar nuestra información al anexo. Entonces, arrendamientos. Cogemos la base, que fueron 1.500.000, y vamos a hacer la retención, 52.500 pesos. Listo. Esa es este punto. Ahora, vamos a hacer, se paga intereses a Joaquín Sandino. Entonces, tenemos unos intereses o rendimientos financieros que nosotros pagamos, que son de 800.000 pesos, ¿cierto? Entonces, en este caso, se me pasó hacer el comentario o alguna aclaración frente a el concepto de rendimientos financieros. Entonces, la norma, de manera generalizada, habla de dos tipos de intereses o rendimientos financieros. Unos que provienen o son generados por títulos de renta fija, ¿sí? Y los otros que no son renta fija. Entonces, significa renta fija es que usted tiene fijo en la tasa de interés todos los meses. En ese caso, aplicamos una retención del 4%. Pero cuando la tasa de interés es variable, o sea, cuando se pactan intereses, por decir algo, al DTF más 1 punto, o DTF más 2 puntos, o al DTF que está variando, entonces, cuando es renta variable, aplicamos una retención del 7%, cuando es renta fija, aplicamos el 4%. En este caso, pues no tenemos esa información, pero normalmente cuando uno hace cuando una persona natural le hace un préstamo a uno, él no le va a decir, yo le presto al DTF más tanto, ¿no? Dice, yo le presto al 2%, al 3%, si es poco honrado el señor, pues dirá al niño adiós, al 10%. Entonces, vamos a presumir que es, pues, un título de renta fija. Entonces, vamos a tener una retención por rendimientos financieros del 4%. Entonces, cogemos los 800, le sacamos el 4%, ¿cierto? Y nos queda una cuenta por pagar de 768.000. Entonces, vamos a nuestro anexo. Buscamos aquí rendimientos financieros, que es el renglón 32, rendimientos financieros, esto, listo, ok. Y la retención efectuada fue de 32.000 pesos. Listo, ok, seguimos. Febrero 29. Se radica factura por el servicio de vigilancia, telemonitoreamos por valor de 1.900.000 pesos más AIU. Entonces, este es un concepto nuevo. Entonces, vigilancia, el valor de la vigilancia es de 1.900.000. AIU que nos cobra la empresa, en este caso, el AIU es del 10%, entonces serían 190.000, ¿sí? Y nos cobra un IVA sobre el IVA del 19% sobre el AIU. O sea que cuando ustedes vieron base gravable se dieron cuenta que esta es una de las bases gravables especiales que tiene el Estatuto Tributario. O sea que está grabado con IVA solamente el AIU. Entonces, total factura. Entonces, en este caso, cogemos
vamos a sumar estos tres. Listo, entonces total factura. Entonces, como les decía, en este caso se establece una base gravable especial para impuesto y la base gravable es el IU. Por eso, el IU, perdón, Por eso se liquida impuestos sobre este IU, ¿sí? Y también vamos a hacer las retenciones que haya lugar sobre este IU. Entonces, aquí vamos a hacer una retención del 2% por concepto de vigilancia. Acuérdense que la vigilancia es un concepto, es una actividad regulada por el Estado y que tiene que ser debidamente autorizada. Y entonces nos genera una cuenta por pagar a 2.126.000 menos los 3.800, nos da una cuenta por pagar de 2.122.300. Entonces vamos al anexo. Entonces, en el anexo vamos a mirar como servicios. Entonces, ¿cuál fue la base sometida a retención? Esta que es una base especial. Y la retención efectuada, pues entonces la retención efectuada fue de 3.800. Entonces aquí la base fue el IU y la retención que efectuamos fueron de 3 millones, desde 3.800. Ok, vamos a grabar. A ver cómo estamos grabando esto. Entonces, esto era taller, hoy es mayo 6. Ah, sí, ya lo teníamos aquí. Listo. Siguiente. Dice lo siguiente, febrero 29. Se radica factura por el servicio de aseo a Cooperativa de Aseo del Huila CTA por valor de 2.198.000 más IU más IVA. Entonces, servicio de aseo, por valor de 2.198.000. Vamos a calcular el IU que es del 10%. Esto por 0.10. Y vamos a calcular el IVA del 19% sobre el IU. Esta también es otra de las bases especiales, tanto para vigilancia o los servicios integrales de aseo y cafetería. Entonces, esto, el IU por el 19%. Y nos da un total en factura. Entonces, hacemos la sumatoria y esto. Entonces, aquí hay algo especial. Pues ya dijimos que la base sometida a retención es el IU, pero resulta que estamos en presencia de una cooperativa. La cooperativa es una entidad perteneciente al régimen tributario especial. Entonces, por ser régimen tributario especial, no se le efectúa retención por renta exclusivamente. Pero como en este momento no estamos practicando sino renta, entonces lógicamente tenemos una cuenta por pagar. Listo, esto equivale, entonces no se le efectúa ninguna retención por ahora, porque cuando miremos retención de IVA, pues sí tendremos que hacer retención de IVA, tendríamos que hacer retención de ICA, pero hoy estamos única y exclusivamente analizando retenciones por renta, entonces por ser régimen tributario especial que está contenido en el artículo 19 del Estatuto Tributario, entonces no le efectuamos retención. Seguimos, oiga, esta retención sí, esta la pasamos, ¿no? 3.800.000, 3.800.000, sí. Seguimos. Por ahí hay una pregunta, ya miro, ya reviso el chat. Febrero 29. Listo, entonces, ¿IU siempre es del 10%? No. Ah, sí.
Sí, el IU como mínimo tiene que ser del 10%. ¿Sí? Como mínimo. Eso es lo que parte en las partes. Realmente este IU es lo que se gana la cooperativa, porque realmente este valor es para el pago del personal que se está utilizando. Pues, digamos, esa es la esencia. No sabría decirle si en la realidad se da así, pero dice que la norma que como mínimo el IU se debe ser del 10%. O sea, significa que si la empresa cobra más IU, pues lo puede hacer. ¿Cierto? Lo puede hacer. Lo que no puede hacerse es, para efectos de impuestos, no puede ser ese IU menor al 10%. ¿Cierto? Para efectos impositivos. Listo. Febrero 29 se radica factura por transporte de personal por valor de 1.200.000 a una declarante. Entonces, esto es un transporte terrestre de personas. Servicio de transporte, entonces 1.200.000. Entonces, aquí hay que establecer una cosa. Y es que nosotros, la clase pasada, hablábamos de que el servicio de transporte, al igual que el servicio de vigilancia, son actividades reguladas por el Estado colombiano. Y que para poder desarrollar la actividad de transporte, usted tiene que tener autorización. ¿Sí? Y que esa autorización las empresas se la dedican a veces a las personas naturales. ¿Por qué? Porque las personas naturales son las dueñas de los vehículos. Entonces, en este caso vamos a suponer que este transporte, la persona que nos está prestando ese tipo de transporte, tiene un carro público y que está debidamente autorizada para prestar ese servicio de transporte, lo que entonces tendríamos que por eso entonces hacemos una retención por transporte de pasajeros del 3.5%, ¿cierto? Del 3.5%. Entonces el transporte no está grabado con IVA, hay que tener claro esto, por el 35%. Y nos da una cuenta por pagar, de a este 1.200.000 le resto los 42.000. 1.158.000 pesos. Entonces vamos acá a nuestro anexo a servicios, la base, el monto sometido a retención, 1.200.000, y aquí la retención fue de 42.000. ¿Cierto? 42.000. Listo. Ok. Seguimos. Se paga la nómina. ¿Sí? Entonces se paga la nómina y dice que todos presentan registro civil de hijos. Entonces, o sea, que todos tienen derecho a dependiente. Entonces, vamos a hacerlo. Ustedes ya son casi expertos, ¿cierto? Casi expertos. Entonces, aquí, gerente. El gerente dice que tiene un básico de 8 millones. Vamos a hacerlo aquí, 8 millones. Y unos gastos de representación de 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Listo. O sea que el total pago 10 millones. ¿Listo? Dice que tiene unos aportes a pensión voluntaria, o sea, es una renta exenta. Pensión voluntaria, acá está. Pensión voluntaria, mire, pensión voluntaria 500.000 pesos. 500. Y dice que tiene unos intereses de vivienda del año pasado por 1 millón de pesos. Entonces vamos a meter aquí en intereses de vivienda en 1 millón de pesos. Vamos a decir que es para todo el año, dividido 12. Son 83.000. Y dice que tiene una medicina prepagada también del año pasado de 3.300.000. Pues aquí medicina complementaria de 3.300.000. Perdón. Pues 3.300.000 dividido 12.
Y de una vez vamos a tomar los dependientes económicos porque todo presentado registro civil, entonces cogemos estos 10 millones por el 10%, no supera los 32 VT, más, aquí ya tenemos listo. Entonces vamos a verificar la seguridad social, ¿cierto? Entonces aquí está la seguridad social. Entonces, acuérdense, hay que verificar cuál es lo máximo que podemos tomar como no grabado que no tiene pago de seguridad social. Entonces, total remunerado fueron 10 millones de pesos, ¿sí? Y el 40% son 4 millones de pesos. O sea, significa que lo máximo que se puede pagar, ¿cierto? Lo máximo que se puede pagar como no laboral, que no está sometido a pago de seguridad social, son 4 millones de pesos. Y le están pagando 2 millones de pesos, o sea que está por debajo de ese 40%, significa de que él va a pagar seguridad social sobre los 8 millones de pesos. Entonces, ¿cómo sacamos los 8 millones de pesos? Entonces, estos 8 millones de pesos por el 4% son 320. La pensión también el 4%, 320. Como gana más de 4 salarios mínimos y menos de 10, entonces a Fondo de Solidaridad 80.000 pesos. Entonces eso nos da la sumatoria de 720. A los 10 millones le quito los 720, me da 9.280.000. Las deducciones, pues ya los habíamos puesto, que fueron 83.000. La medicina complementaria y los dependientes económicos me dio 1.358.000. Y la renta exenta que tuve derecho, que fueron los aportes a fondos de pensiones voluntarias. Eso me da un subtotal de 7.421.000. Cojo los 9.280.000, le resto el 1.358.000, le resto las rentas exentas, ¿cierto? Me da 7.421.000, le calculo el 25% de renta exenta general, numeral 10 del artículo 206, y eso me da 5.566.000 de base preliminar. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el límite? Entonces, cojo, para calcular el límite, entonces cojo el ingreso neto. Entonces, para dice, profe, disculpe, ¿puede repetirlo del 40% otra vez, pero el 40% de qué, Carol? ¿De la seguridad social? ¿Del cálculo de seguridad social de lo no grabado o el 40% del límite que vamos a mirar ahora? Entonces, mire, eso hace rato lo miramos, o sea, hace rato lo miramos, ¿cierto? Eso tienen que repasarlo. Voy a repetirlo, pero eso es algo clave. Hace mucho rato nosotros miramos, si no, yo les voy a enviar el Excel, háganme favor el monitoren, me solicita este archivo y yo se lo voy a enviar, ¿cierto? Entonces, mire, ¿cómo es el cuento? Mire, voy a buscar, digamos, a repasar de alguna manera lo que hemos visto de eso y cuál es digamos, la argumentación jurídica de lo que va a ser. De pronto la chica no había estado en la clase o no se acuerda. Entonces vamos a mirar la argumentación jurídica, retención en la fuente, mire. Retención en la fuente por rentas de trabajo. Aquí hay una. Entonces, mire. Vamos a ver si esto fue lo que trajo la ley de financiamiento. Ah, no, aquí no está. Para salario, rectifica, renta exenta. Sí, no, este no es. Este no me sirve. Denme un segundo. Entonces vamos a mirar este. Entonces este sí es. Entonces, retención del impuesto de renta. El cálculo, autorretenedores. Rentas de trabajo, salario, no constituye salario, no constituye salario. Todo esto ya lo mira. Ah, aquí está, mire. Entonces, esto lo miramos hace rato. Esto lo miramos yo creo que de manera presencial, si no estoy mal. Mire, el artículo 30 de la ley 1393 de 2010. La base para el pago de seguridad social establecido en estos dos artículos, que uno es salud y el otro es pensión, ¿cierto? Los pagos laborales no constitutivos de salario, o sea, los no salariales,
Los pagos no salariales de los trabajadores particulares no podrán ser superiores al 40% del total remuneración, ¿cierto? Los pagos salariales no deben ser superiores al 40% del total de remuneración. ¿Qué significa esto? Que si el pago salarial que yo le estoy dando a la persona supera el 40%, lo que supere tiene que pagarse salud, pensión y riesgos, ¿cierto? Eso es lo que significa. Entonces, esto es lo que nosotros estamos mirando aquí. Como el gerente tiene un pago salarial, que es el sueldo, que son 8 millones, y un pago no salarial, que son los gastos de representación, que eso ya lo miramos en clase. Entonces, hay que mirar si estos 2 millones no superan el 40%. Por eso hicimos este cálculo. Entonces, ¿cuál es la total remuneración del mes? 10 millones. 8 de sueldo y los 2 millones. ¿Sí? Entonces, la norma dice, lo máximo que puedo distribuir sin pago de seguridad social es el 40% de total de remuneración. Entonces, cojo el total de remuneración, el cálculo de 40 y eso me da 4 millones de pesos. ¿Qué significa eso? Que lo máximo que yo puedo pagar como no salarial, que no está sujeto a pago de seguridad social, son 44 millones. Y resulta que lo que estoy pagando es 2 millones de pesos. ¿Cierto? Entonces significa de que yo pago seguridad social sobre los 8 millones porque estos 2 millones no están sujetos a pago de seguridad social. Vamos a suponer que aquí me hubiera dado 5 millones, 1 millón por decir algo. Entonces significaría que de estos 2 millones, 1 millón tendría que pagar seguridad social y otro millón no pagaría seguridad social. Pero en este caso, como no supera, entonces se paga sobre los 8 millones. Y esta seguridad social que está aquí corresponde es a los 8 millones. ¿Listo? Entonces, ahora sí, íbamos aquí en base preliminar. Entonces, ¿cómo nosotros calculamos la base preliminar? Entonces, cogemos el ingreso neto, le resto las deducciones y resto las excepciones, me da su total y a este su total le resté la renta exenta del 25 y me dio la base preliminar. Ahora tengo que mirar el límite de deducciones y exenciones. O sea, que la ley contempla que lo máximo que yo me puedo tomar como deducciones y como exenciones es el 40% del ingreso neto. Entonces el límite, entonces estos 3.712.000 lo saqué de coger estos ingresos netos por el 40%, me dio 3.712.000, ¿cierto? Ahora, ¿cuánto me estoy tomando en realidad? Entonces cojo y sumo las deducciones, sumo esta exención y sumo esta otra exención. Me dio 3.713.000. Significa que estoy superando, ¿cierto?, el límite. Entonces no puedo tomar la base preliminar como base gravable, sino cojo, en este caso, cojo el ingreso neto y le resto el límite y eso es lo que se me convierte en base gravable, ¿cierto? Porque como superé, entonces cojo el ingreso neto y le resto el límite y ese resultado es el resultado de la base gravable. Listo. Ahora bien, entonces, son 156, convertimos esto a VT, ¿cierto? Y 35. Vamos a mirar entonces la tablita del 383, perdón, acá, del 383. ¿Qué pasa? Que no me busca PowerPoint, ahorita sí. Facturación electrónica, no me busco los que yo quería. Entonces vamos a mirar la tabla del 383. Vamos a buscarla aquí en internet. Estos son los que están en clase por Facebook. Entonces vamos a buscar la tabla del 383 para tenerla aquí. Entonces, el artículo 383 del Estatuto Tributario. Esto aquí está, miren, aquí lo tenemos. Sí, entonces,
Este es el artículo 383, entonces vamos a compararlo. Vamos a decir, esto lo convertimos en VT, ¿cierto? Entonces, a la base dividido el valor de la VT significa de que estamos entre 156. Entonces, vamos a la tabla. Entonces, significa que estamos en el rango entre 150 y 360. Entonces, cogemos la base, le restamos 150. Entonces, cogemos aquí la base, le restamos 150, me da 6.37. Dice que le calculamos el 28%, entonces cogemos este valor, ¿cierto? Lo sacamos el 28%, listo, me dio 1.78 y después dice que le sumo 10 VT. Entonces, a 1.78 le sumo 10 VT, son 11.78, significa que la retención en VT es 11.78 multiplicado por el valor de la VT, o sea, la retención que tengo que hacerle a este personaje es de 419.616 pesos. ¿Listo? Entonces, esta es la retención de esta persona. Entonces, ahora sí vamos a llevar esto a nuestro anexo por rentas de trabajo. El monto sometido por rentas de trabajo fue 10 millones de pesos. Y la retención por rentas de trabajo, fue el valor que nos dio, que fueron 419.616. Y ese es el desarrollo del gerente. ¿Preguntas, muchachos, hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Listo? No hay preguntas. Entonces vamos con el jefe administrativo. El jefe administrativo no gana y no 2 millones de pesos. ¿Entonces qué significa? Que no hay necesidad de hacer la retención, porque lógicamente con 2 millones de pesos no hay retención. Lo mismo que 3.200.000. No hay retención porque no supera los 95 VT. ¿Listo? Y hasta ahí, pues lógicamente, lo que tiene que ver con este taller. Preguntas, muchachos, inquietudes, ¿sí? Frente a este taller. Listo, entonces vamos a grabarlo. Para que por favor el monitor me lo solicite por correo electrónico. Y ahora vamos a ver un tema que tiene que ver con... Entonces, denme un segundo. Voy a abrir el archivo para explicar el tema que viene a continuación. Listo. Aquí no está. ¿Qué es este? Vamos a ver ahora el concepto de autorretenciones, que era el que lo estaba diciendo yo al inicio de la clase. ¿Cierto? El concepto de autorretención en la fuente. Listo, autorretención especial de renta. Entonces, la autorretención especial de renta está contenida en el decreto 2201 del 2016. ¿En qué consiste esta autorretención? Resulta que antes, cuando existía el CRE, se había creado una autorretención especial de CRE. Porque existían dos impuestos, que era el impuesto de renta y el CRE. Resulta que con la ley 1819 eliminaron el CRE
porque se podía tratar de una doble tributación. Sí, entonces dejaron otra vez el impuesto de renta tal como lo conocíamos y existía en ese momento una autorretención especial de CRE y simplemente lo que hicieron fue cambiarle el nombre y decirle, ahora no se llama autorretención especial de CRE, sino que se llama una autorretención especial por renta, de renta. ¿Y qué fue? Fue reglamentada en el decreto 2201 de 2016. ¿Quiénes tienen que liquidar esta autorretención especial de renta? Se trata, lógicamente, de una autorretención, o sea que dependiendo de las ventas que nosotros tengamos, nosotros vamos a pagar esa autorretención. Entonces, se trata de las sociedades nacionales, de las personas jurídicas que sean contribuyentes declarantes del impuesto de renta. ¿Sí? ¿Sí? A estas personas contribuyentes declarantes del impuesto de renta en régimen ordinario, sí, porque ahorita hay régimen ordinario, hay régimen tributario especial y hay régimen simple. O sea, nosotros en este momento tendremos 3 regímenes de renta: régimen ordinario, régimen tributario especial y régimen simple. Entonces, ¿quiénes pagan esta retención? ¿Quiénes calculan y pagan esta autorretención? Pues la van a pagar los contribuyentes declarantes del impuesto de renta en régimen ordinario. Los que paguen esta autorretención quedan exonerados de los pagos de SENA. Perdón, vamos a de una vez a aumentar. Quedan exonerados de SENA, pago de SENA y pago de ICBF y además el de salud. O sea, estos contribuyentes, ustedes trabajan en alguna empresa de esta, entonces estos contribuyentes pagan solamente cajas y pagan pensión y ARL y lógicamente el salud lo que le corresponde al empleado. O sea que ellos quedan exonerados del pago de salud, de SENA y de ICBF. Que aquí dice claramente que no son responsables de autorretención las entidades sin ánimo de lucro, o sea, porque ellos pertenecen normalmente al régimen tributario especial. ¿Cuál es la base para liquidar la autorretención especial de renta? Entonces, corresponde a las mismas bases de renta, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usted calcula esa autorretención? Cuando usted vende. En el momento que usted venda o en el momento que usted tenga un ingreso, tiene que calcular la retención especial de renta. Entonces, en este caso, la autorretención especial de renta, estamos diciendo que la tienen que liquidar los contribuyentes declarantes del impuesto, las personas jurídicas contribuyentes declarantes del impuesto de renta, ¿cierto? Que las entidades de régimen tributario especial y las de régimen simple no liquidan esta contribución especial, autorretención especial. Y que los que pagan esta autorretención pues están exonerados de los pagos a salud y los pagos a ICBF y SENA. ¿Cuál es la base? La misma base de renta, o sea, la venta, es el valor de la venta, ¿sí? De ingreso susceptible de incrementar el patrimonio. Y que hay algunas exenciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para los distribuidores minoristas y mayoristas de combustible, la base de margen de comercialización. Para las empresas de transporte es el ingreso que percibe esa transportadora. Para los servicios integrales de aseo y cafetería es el AIU, ¿cierto? El cual no podrá ser inferior al 10%, lo que ahora les comentaba. Bueno, esas son, digamos, las situaciones excepcionales, pero la gran mayoría de personas, la base de autorretención es el valor de la venta. La tarifa de autorretención se liquida con base en el abono en cuenta realizado por el contribuyente objeto del tributo, ¿cierto? Entonces, dependiendo del concepto de su actividad económica principal, de esa manera se liquida la autorretención, ¿sí? O sea, ustedes están en su empresa, ¿cuál es el porcentaje de autorretención? Entonces, ustedes van a su RUT a ver cuál es el código
de su RUT, de su actividad principal, y ahí usted liquida la autorretención. Para los pagos que no se encuentran grabados con el impuesto de renta, pues entonces no se liquida la autorretención. Y aquí digamos que está el resumen de los códigos de actividad. Entonces, si su actividad es del 01111 a este, ¿sí?, está en el 04. ¿Sí? Entonces hay tres tipos de tarifas: del 0,4, del 0.8% y del 1.6. Entonces usted lo que tiene que hacer es mirar a ver en dónde se encuentra su código de actividad y aplicar el porcentaje correspondiente. ¿Sí? Entonces, por decir, comercio al por mayor y al por menor, actividad comercial, ¿sí?, que es esta. Su código es el 0, su porcentaje de autorretención es el 0.4. Entonces, por decir algo, la norma dice que por cada pago o abono en cuenta, o sea, cuando usted facture, pero yo realmente para hacerlo factura por factura, colapso mi sistema de mi información. Entonces, lo que hago yo es mensualmente cojo todas las ventas que están grabadas con impuesto de renta y le aplico la tarifa, ¿sí? Pero algunas empresas han, digamos, parametrizado su software para que en cada venta, lógicamente, les calcule la autorretención de la igual manera. De las dos formas está bien, ¿cierto? Ahora vamos a ver el concepto, que es muy fácil, del impuesto de retención por IVA. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los agentes de retención de IVA? Las entidades del Estado, los grandes contribuyentes, las personas, en este caso ya no son régimen común, sino son, en este caso, las personas que son responsables de IVA que tengan pagos con no domiciliados en Colombia, ¿cierto? Las emisoras, las entidades emisoras de tarjeta de crédito de débito, los proveedores de sociedades de comercialización internacional. Pero para nuestro caso, nosotros vamos a tomar los primeros dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿quiénes son los agentes retenedores de IVA? O sea, las personas que van a aplicar retención de IVA. Entonces, las entidades del Estado y los grandes contribuyentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo opera eso? Si yo soy gran contribuyente y le compro a una entidad del Estado, entonces no le hago retención porque en el mismo nivel no se efectúan retenciones, ¿sí? Solamente el gran contribuyente y la entidad del Estado le va a hacer retención de IVA a otra entidad que no sea ni gran contribuyente ni sea entidad del Estado, ¿sí? Porque entre ellos no se efectúan retenciones en la fuente. Entonces, si un gran contribuyente le compra a un responsable de IVA, tiene que efectuarle retención en la fuente. ¿En qué consiste esa retención en la fuente? Pues simplemente coger el IVA y calcularle el 15%, ¿cierto? Entonces, la retención en la fuente es el 15%. En este caso, para retención de IVA hay dos conceptos. Uno que es por prestación de servicios, que es la misma tarifa del 15%, pero el servicio debe ser superior a 4 VT, o por compras, que debe ser superior a 27 VT. O sea, todo lo resumimos en compra y servicio. Por decir algo, si es un arrendamiento, pues entonces, lógicamente, lo equiparamos como si fuera un servicio, ¿cierto? Entonces, todo es o un servicio o es una compra. Y están sometidos a retención cuando el servicio es superior a 4 VTs y la compra es superior a 27 VT. ¿Qué otra cosa? Listo. En ese caso, vamos a hacer un ejemplo, por decir algo, del taller que nosotros estamos realizando. Vamos a hacer 2 o 3 de los que ya hicimos, ¿sí? Entonces, este fue el que nosotros hicimos. Entonces, vamos a nuestro anexo. Lo primero que tenemos que decir o esclarecer es saber si nosotros somos agentes retenedores de IVA, ¿cierto? Entonces, nosotros decíamos, vea, lo siguiente. Taller, al final decía nuestro taller que éramos
una sociedad limitada y que somos grandes contribuyentes. Al ser gran contribuyente, yo me convierto en agente retenedor de IVA, ¿cierto? O sea, tengo que hacer retención de IVA, ¿sí? Tengo que hacer retención de IVA. Y, lógicamente, renta. Entonces, voy a mi primer punto. Y dijimos, en el primer punto que hicimos, compramos mercancía a Aguas del Huila S.A. Esta es una entidad del Estado, porque es una empresa industrial y comercial del Estado. Como nosotros somos grandes contribuyentes y ellos son una empresa industrial y comercial del Estado, entonces estamos en el mismo nivel, no le efectúo retención por IVA. Segundo punto, dice, compramos papelería, pero este es no responsable de IVA, o sea, no nos cobra IVA. Si no nos cobra IVA, pues yo no le puedo hacer retención de IVA. Entonces, en este caso, no cobro IVA. Vamos a este punto, ¿cierto? Febrero 12. Este sí nos cobra IVA y es una persona que es autorretenedor, pero es única y exclusivamente autorretenedor por impuesto de renta. No existen autorretenedores de IVA, ¿cierto? Solamente existen o autorretenedores de renta o autorretenedores de industria y comercio, pero no existen autorretenedores de IVA. Entonces, en este caso, en el punto 12, vamos a calcular cómo sería la retención de IVA. ¿Sí? Entonces, aquí no le habíamos hecho ninguna retención. Aquí está el que habíamos hecho. Entonces, ¿por qué no le habíamos hecho ninguna retención? Porque esto era autorretenedor y solamente estamos viendo retenciones por renta. Ahora vamos a hacer una retención de IVA del 15%, ¿sí? Porque lógicamente este señor es responsable de IVA y como no es gran contribuyente ni es entidad del Estado, entonces yo tengo que hacerle retención de IVA porque yo sí tengo la calidad de gran contribuyente. Entonces cojo el IVA y le calculo el 15%. ¿Sí? Y lógicamente a ese valor que tengo de total factura le resto el IVA, la retención de IVA. ¿Sí? La retención de IVA. Para un valor de 2.672.000, que sería la cuenta por pagar. ¿Listo? Entonces, muchachos, hasta ahí la clase de hoy. Pero ustedes